Estamos ya en el 12º domingo del tiempo ordinario. Y ciertamente, pues, nos llama la atención que el maestro y los discípulos viven en medio de la tempestad. Es una forma de expresar como los problemas que se dan en la evangelización son problemas, tempestades humanas que hay que saber superar. Así que el discípulo pues le implica pues tener la confianza plena en Jesucristo. A veces uno piensa que por el hecho de entrar en el seguimiento de Jesús ya está libre pues de todos los peligros. El Evangelio de hoy nos demuestra lo contrario. El relato de la tempestad calmada pone cara a cara al Maestro y a los discípulos por primera vez en una situación muy difícil. Jesús ha ayudado a otras personas, pero esta es la vez primera que hace un milagro en beneficio de sus propios discípulos. Ellos por su parte están llamados a hacer el camino de fe por el cual se entra en el misterio del reino. Leer pues el texto con calma, pues lo leerán después. El relato como el de hoy merece pues una buena entrada, es decir, después de leer el texto, recrear el ambiente bíblico de las tempestades en el mar y el lugar que ocupa el relato pues en la tempestad calmada dentro de la sección del Evangelio en que se encuentra. Escuchemos pues el Evangelio. Es Marcos 4, 35 al 41. Este día al atardecer les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. En eso se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, calla e enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran calma, y él les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Hasta aquí el relato, pero un poquito el contexto, una experiencia en medio del mar. El episodio del Evangelio de hoy, pues, tiene como escenario el mar. Al respecto, vale la pena ambientarnos un poco qué idea tenía el pueblo de la Biblia acerca del mar. En el imaginario bíblico, el mundo marítimo es visto con fascinación y al mismo tiempo con terror. Eso se explica en parte por la geografía misma de la tierra de Israel, la cual cuenta con una gran franja costera que por ser prácticamente rectilínea no tiene la posibilidad de tener puertos para embarcaciones grandes. Además, se pensaba que el mar pues era fuente de peligros. Por ahí llegaron los filisteos y en él se pensaba que habitaban pues grandes monstruos marinos como el Leviatán. Se contaban historias pues de naufragios. Al respecto dice el Eclesiástico en 43, 24 al 25, los que surcan el mar hablan de sus peligros y de los que oyen nuestros oídos nos maravillamos. Ahí están las cosas raras y maravillosas, variedad de animales, especies de monstruos marítimos. Recordando también el Salmo 104, dice, ahí está el mar grande y de amplios brazos, y en él el hervidero innumerable de animales grandes y pequeños, que ahí circulan los navíos, y el Leviatán que tú formaste para jugar con él. Nos referimos, por supuesto, al mar Mediterráneo. De ahí se tiene la memoria de numerosos naufragios. Inolvidable la frase de Pablo, 3 veces naufragué, un día y una noche pasé en el abismo, peligro del mar.
En 2 Corintios 11, 25, 26. Hay tempestades memorables como la que vive Jonás o la que describe poéticamente el Salmo 107. Por eso, la Biblia hace de sucesos marítimos un referente de experiencias salvíficas. Como bien sintetiza pues el libro de la sabiduría en el capítulo 14. Y es tu providencia, Padre, quien la guía, pues también en el mar abriste un camino, una ruta segura a través de las olas, mostrando así que de todo peligro puedes salvar. Así pues, en este contexto, la tempestad se convierte en símbolo de la angustia suprema. Un antiguo himno que no está en la Biblia, hallado en las cuevas de Qumran, presenta al orante cuya alma está turbada, como un barco en las profundidades del mar. Otro himno nos da una descripción que nos suena familiar en el relato de la tempestad calmada en el Evangelio. Dicen de este himno: yo soy un marinero en un barco en el furor del mar. Sus olas y torrentes atruenan sobre mí, un viento vertiginoso, sin una pausa para tomar aliento, sin senderos que dirijan el camino sobre la faz del mar. El abismo atruena mi gemido, mi alma se aproxima a las puertas de la muerte. Si bien nuestro relato de Marcos tiene como escenario el mar de Galilea, que no es el gran Mediterráneo, sino un lago, el trasfondo bíblico está presente. En medio del peligro inminente de muerte, representado por una violenta tempestad, Jesús se manifiesta ante sus discípulos como Señor de la creación y más poderoso que el mar. Así pues, entonces, en San Marcos, Jesús hace escuela en la barca de los discípulos. Es interesante porque Marcos plantea en sus primeros diríamos, los capítulos que va señalando, por ejemplo, en 1:20, se dan las vocaciones de los apóstoles. En 3:9 ya están de nuevo en la barca. En 4:1 se dice que el sermón en parábolas fue desde una barca. En la región de los Gerasenos saltó de la barca y luego pasó de nuevo en la otra barca. Después de la misión de los 12, Jesús se va aparte en la barca a un lugar solitario. Podemos destacar de manera especial 3 ocasiones en las que la travesía del lago se convierte en espacio de formación de los discípulos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estas barcas? Entendemos nosotros que se trata de ir en la barca donde van los apóstoles. Allí en esa barca, pues Jesús va y se trata de la iglesia. La iglesia va en el mar del mundo y el oleaje del mundo parece darle vuelta. Por eso la súplica de los apóstoles: Señor, ¿no te importa que perezcamos? Y la súplica de la iglesia, en medio de tantas vicisitudes que pasamos en el mundo actual, pareciera que también la iglesia está como increspada por las olas del mundo y quisieran darle vuelta. Así Jesús entonces aparece en la barca, aparece ayudando a los discípulos, porque ciertamente la tarea o el trabajo que Jesús ha planteado en el versículo 35 al atardecer les ha dicho: pasemos a la otra orilla. Ellos despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, iban otras barcas con él. Pero lo que está indicando es: pasemos de una orilla a la otra orilla. Normalmente cuando hablamos del paso sobre el mar, pasamos de la Pascua, ¿no? Es una Pascua, un paso. Pasemos a la otra orilla.
Pero mientras vamos en la barca de la iglesia, pues se van a dar una serie de dificultades. Y la súplica de la iglesia es esta: sálvanos que perecemos. Y dentro de ese contexto, el Señor Jesús se levanta e increpa al mar. Entonces ya las cosas le despiertan y dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Pues no solo el mar se pone agresivo, los discípulos también se comportan así con Jesús. La pregunta que le plantean a Jesús puede sonar en primer momento como una acusación de irresponsabilidad con la vida de los discípulos. Podemos hacer dos observaciones con esta frase: Maestro. En la interpelación a Jesús llama la atención porque por primera vez en este Evangelio los discípulos se dirigen a Jesús con el título Maestro. No te importa, la otra frase, la manera como los discípulos le hablan a Jesús. Nos permite el primer relato de milagro en este Evangelio, cuando el espíritu impuro desafía a Jesús con la pregunta: ¿has venido aquí a destruirnos? El término griego que utilizan los discípulos pues es el mismo. Ahora bien, el maestro, el camino del maestro y de los discípulos pues es el mismo, porque van en la misma barca. En los otros comunitarios se deja ver en este relato, tanto en las primeras palabras de Jesús, pasemos, juntos, pasemos, como en las de los discípulos, que también hablan en plural: no te importa que perezcamos. Pero irónicamente el discipulado implica esta comunión de camino y de destino. Hay que entender las palabras duras de los discípulos a su maestro no tanto como un regaño, sino como un grito de desesperación que deja salir desde el fondo de la inconformidad. Lo que busca es poner a Jesús en acción, y efectivamente Jesús reacciona positivamente. Es claro que está interesado en la vida de sus discípulos. Esta es una buena ocasión para que lo entiendan. Así que él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Llegamos al momento cumbre. Jesús calma la tempestad, como en los versículos de apertura de este relato. En orden de Jesús, pues es obedecida puntualmente. En el texto, cada término es significativo. Jesús se despierta. El término griego tiene la connotación de ponerse en pie, un vocablo emparentado con la terminología pues, de la resurrección. Si bien en este caso, teniendo en cuenta el contexto anterior, lo que se quiere señalar ante todo es que Jesús sale de su inercia. Ahora bien, Jesús increpa. Jesús se pone de cara a la situación, a su causa, el viento huracanado, y a su efecto, el mar encrespado. Lo hace con el poder de la palabra, tal como lo hizo con el espíritu impuro en el exorcismo de Cafarnaúm, que está en 1.25. Con dos imperativos Jesús impone el silencio, tal como sucedió en la escena del exorcismo que acabamos de citar. La segunda orden, enmudece, describe en su forma griega el poner pues un bozal al animal. El viento y el mar le obedecen a la palabra de Jesús. Viene pues la serenidad y la paz sobre un lago tranquilo y llano. El peligro pasa, la vida ha sido salvada, la gran bonanza se contrapone el gran viento inicial. Ahora las reacciones. Jesús le dice: ¿por qué están con tanto miedo? ¿Por qué no tienen fe? Durante la escena de la tempestad, los discípulos le hablaron a Jesús, pero Jesús no les habló a los discípulos. Ahora le hace, y lo hace con preguntas de ellos. Se espera una respuesta.
A la tempestad le dio órdenes, a los discípulos les plantea dos preguntas acerca del miedo y de la fe. Miedo y fe no se contraponen, ambas configuran una misma situación y abre pues un nuevo camino. El miedo es una reacción normal. Se siente cuando la vida está amenazada y nos sentimos impotentes frente a los factores de riesgo. Pero es precisamente aquí donde se espera que se muestre la fe. Los discípulos solamente miran hacia el peligro e interpretan el sueño de Jesús como un gesto de indiferencia, pero ellos olvidan quién es realmente Jesús. Es verdad que están con Jesús, pero no tienen presente que si están con Él, no importan los peligros, la vida está salvada. La enseñanza es esta: la comunión con Jesús no nos exime de los peligros, pero un discípulo debe tener siempre la certeza de que si Él está, debe confiar en Él de manera incondicionada, apoyándose en su guía, permitiéndole que entre en acción cuando y como lo considere conveniente. Esa es la fe, que debe finalmente eliminar el miedo del corazón del discípulo. Las preguntas de Jesús entonces buscan que los discípulos descubran el camino y la meta del caminar con Él. Así pues, los discípulos se preguntan por la identidad de Jesús. Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? La reacción final de los discípulos está planteada en forma de temor y de cuestionamiento. El temor de los discípulos. Los discípulos van de temor en temor. Primero fue ante la violencia del mar, ahora es ante la paz del mar, provocada por el poder de la palabra de Jesús. Ante la manifestación de Jesús victorioso sobre el mal que destruye la vida, los discípulos quedan sobrecogidos, perciben que están ante alguien grande. Esto nos permite a escenas del Antiguo Testamento donde se manifiesta el poder de Dios. Entonces, el que ahora el Evangelio mismo nos remita a lo que antes se había vivido, pues tenemos el paso del Mar Rojo en el Éxodo, o la tempestad después de arrojar a Jonás en la barca con el mismo Jonás, ¿verdad? Tenemos relatos pues en el Antiguo Testamento que van señalando esta confianza y desconfianza en Dios. Pero también la reacción de los discípulos tiene que ver con las preguntas que acaba de Jesús formular. ¿Es posible una fe como la pide Jesús? La pregunta no se la dirigen a Jesús, sino que la hacen entre ellos mismos. Aún en esto se nota un detalle de la comunión entre los discípulos. Tenemos el preludio de una confesión de fe suscitada por la observación del conjunto de la obra de Jesús. Observamos el dato que dice, bueno, ¿quién es este? Un primer sentido es, ¿quién es este que nos pide tal fe? Y luego, ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Ahora, pues calmó el mar. Así que los espíritus, así como las fuerzas de la naturaleza, no reaccionan frente a la palabra humana, pero sí ante las palabras de Jesús. En Jesús hay algo distinto, algo nuevo. Nosotros pues los discípulos pues han quedado tremendamente impresionados por su maestro. Lo que ha sucedido es apenas un punto de partida. Los acontecimientos que siguen darán nuevos datos sobre él hasta que por boca de Pedro se escuche una confesión de fe cuya validez estará en la capacidad de compartir el destino de Jesús. Así pues, cuando las angustias de los sufrimientos llevan el alma a una tempestad, entonces despierta la fe que está dormida. En verdad, el mar estaba tranquilo cuando Cristo adormeció en el barco. Mientras él dormía, se levantó una tempestad y comenzaron a correr peligro. Por tanto, también en el corazón cristiano
habrá tranquilidad y paz, pero solamente en la medida en que esté despierta nuestra fe. Por eso, si nuestra fe se adormece, corremos peligro. Eso es precisamente lo que significa el dormir en Cristo. Cuando alguien se olvida de su fe, pues corre peligro. Tratemos de meditar pues el Evangelio para que, así como los discípulos pues le rogaran a Cristo que los ayudara en estos momentos difíciles, también los que trabajamos en la obra del Señor debemos pedir la intervención divina siempre, en cualquier momento. Gracias por la atención debida a este programita. Tratemos de meditar el Evangelio para ir de mejor forma a la celebración eucarística.